Hola, buen día. Nosotros somos el equipo 4 conformado por Andrade Nava Diego Alfredo, Torres Lagunes Fernando y su servidora Guevara Telles Uri Itzel. Y hoy les vamos a hablar del radioinmunoanálisis y el análisis inmunorradiométrico. Para la determinación de hormonas y sus metabolitos, pueden emplearse técnicas de inmunoensayo. Los inmunoensayos son pruebas que usan complejos de antígeno-anticuerpo como medio para generar un resultado perceptible. En este trabajo vamos a presentar dos pruebas inmunoquímicas. La primera de ellas es el radioinmunoensayo, RIA, y la segunda es el análisis inmunorradiométrico. La técnica de RIA fue desarrollada en 1960 por Pearson y Rosalind Yalow, en la cual cuantificaron insulina. Tiempo después se realizó la técnica modificada que fue IRMA. En esta presentación daremos a conocer el fundamento bioquímico, la metodología y algunos aspectos importantes para estas determinaciones. Para poder comprender el fundamento del radioinmunoensayo es necesario explicar dos conceptos. El primero de ellos es el de antígeno caliente. Este va a ser un complejo inmune formado por la molécula que se desea cuantificar, pero marcada con un radioisótopo. Después va a estar el antígeno frío, que este va a ser la molécula presente en la muestra de estudio que deseamos cuantificar. En este caso, pues hormonas. También se van a agregar anticuerpos específicos para estas hormonas. Para explicar ampliamente el fundamento, vamos a poner un ejemplo. Considerando que deseáramos cuantificar cortisol, el cortisol en la muestra sería nuestro antígeno frío. Después agregaríamos cortisol marcado con un radioisótopo. En este caso ponemos de ejemplo el yodo 125. Este va a ser nuestro antígeno caliente. Y vamos a agregar anticuerpos específicos para esa hormona, es decir, el cortisol. Una vez agregados, los antígenos van a competir por unirse al anticuerpo específico, formando los inmunocomplejos. En este caso, los antígenos calientes y los anticuerpos específicos van a encontrarse en concentraciones constantes, por lo que la formación de complejos radioactivos va a variar en función de la concentración del antígeno no marcado. Entonces, a mayor concentración del antígeno no marcado, va a haber mayor formación de los complejos antígeno-anticuerpo no marcados y va a haber menor formación de complejos radioactivos. Una vez realizada esta reacción antígeno-anticuerpo, vamos a tener dos fases. La fracción libre, que va a estar constituida por el antígeno frío y el antígeno caliente, y la fracción ligada, que va a estar formada por los complejos antígeno-anticuerpo no marcados y antígeno-anticuerpo radioactivos. Entonces, la radioactividad total en el tubo o en la placa va a permanecer constante antes y después de la reacción, por lo que habrá que separar la fase ligada de la libre para poder evaluar la radiactividad sin que interfieran una con la otra. Va a haber diferentes métodos para esta separación, entre los cuales tenemos a la adsorción, en la cual se emplea carbón activo, dextrano o algunas resinas, las cuales van a absorber específicamente la fase libre, pero no se van a unir a los complejos antígeno-anticuerpo que van a quedar en la solución. Después tenemos a la precipitación química. En esta hay sustancias como el etanol o el sulfato amónico que van a alterar la solubilidad de las proteínas provocando su precipitación. Después tenemos a la precipitación inmunológica, que es una de las más empleadas en RIA. En esta se utiliza un segundo anticuerpo contra el anticuerpo del sistema. La unión del segundo anticuerpo al complejo antígeno-anticuerpo va a dar lugar a un complejo de gran tamaño que generalmente es insoluble y fácilmente precipitable. Por último, tenemos el método de fase sólida, el cual consiste en inmovilizar al anticuerpo a un soporte sólido. Este soporte sólido pueden ser las propias paredes de la placa o el tubo en el que se está haciendo la reacción, o bolas de vidrio, o también se pueden emplear partículas de polímeros. Debido a esta separación de fases, este método de radioinmunoensayo se le considera como método
competitivo y heterogéneo, ya que se tienen que separar estas dos fracciones para poder cuantificar. Después tenemos a la técnica del análisis inmunorradiométrico. En este caso, a esta técnica también se le conoce como la técnica de el sándwich y es un ensayo del tipo no competitivo, en el cual la molécula a cuantificar va a estar atrapada entre dos anticuerpos. Va a ser un anticuerpo que va a ser específico y un anticuerpo que va a estar marcado con un radioisótopo. Entonces, al agregarlos, se va a quedar atrapada la hormona entre ambos anticuerpos y se va a emitir una radioactividad que va a ser detectable o cuantificable. Muy bien. Ahora yo les hablaré acerca de la toma de muestras y la metodología que se deben llevar a cabo para los análisis de RIA. Primero que nada, tenemos que tomar una muestra. Esta muestra dependerá del tipo de analito que queramos identificar, pero normalmente se toman muestras de sangre por punción venosa. A estas se les va a centrifugar para solamente obtener el suero, o también se puede obtener una muestra por orina. Muy bien, el diagrama que tenemos aquí nos va a mostrar un poco de la metodología de manera muy sencilla. Primero que nada vamos a tomar nuestra muestra, ya sea por punción venosa o orina. Después de esto se le va a llevar a un procesamiento especial, que ahorita les hablaré acerca de él. Después se le va a llevar a a la instrumentación que vamos a ocupar. En este caso, este es un equipo IRMA y este es un equipo Masia R4000. Después de esto, se van a imprimir los resultados y se les va a entregar al paciente. Muy bien. ¿Cuál es el procesamiento de la muestra que les había dicho? Muy bien. Entonces, ¿cuál era la metodología que teníamos que seguir para el procesamiento de nuestra muestra? Primeramente, se le va a llevar a un medio determinado para favorecer la reacción. Después se le va a añadir el antígeno sin marcar y después el antígeno caliente. Una vez añadidos estos dos, se le va a añadir una cantidad conocida de un anticuerpo especialmente diseñado para el antígeno, haciendo que el antígeno frío y el antígeno caliente compitan por estos. Algo que se me había olvidado comentarles es que el antígeno caliente va a estar seleccionado con un radioisótopo. Pasado el tiempo, va a aumentar el antígeno frío y se va a reducir el antígeno caliente. Después de que la reacción se lleve, se va a separar a los antígenos unidos junto con el anticuerpo y a los que no están unidos, decantando el sobrenadante. Después se va a medir la radiactividad del antígeno caliente. Mucha radiactividad va a significar que existe una gran cantidad de antígeno caliente ligado al anticuerpo. Por lo tanto, el antígeno frío es menor. Entonces, y si hay menos radiactividad, significa que el antígeno caliente es el que está en menor cantidad a comparación del antígeno frío. Bueno, y ahora vamos a hablar acerca de los equipos de determinación. Y ya les voy a dar su metodología y cómo funcionan. Muy bien, primero que nada tenemos al equipo IRMA TruePoint. Este equipo va a utilizar cartuchos, que son estos pedazos de plástico que se ve aquí. Entonces, primeramente se va a colocar el cartucho en esta parte del equipo. Después se le va a pulsar análisis de caliente. Esta es una pantalla táctil. Colocado el cartucho, se le va a verificar la información del cartucho en esta pantalla y en caso de que la información del cartucho y el equipo no coincidan, va a marcar un error. Por lo tanto, vas a tener que modificar la información en esta parte para que puedas utilizar con el cartucho. Después, la muestra se va a ingresar en el cartucho insertándola por la boquilla o con la ayuda de una jeringa, que es esta parte que tenemos aquí. Después, la muestra se va a inyectar similar a como se inyectan los pacientes, utilizando nuestro dedo índice como tope. Una vez realizado este procedimiento, tenemos que revisar que no haya burbujas
ya que la sangre va a correr por todo el cartucho. También tenemos que ver que la franja de sangre sea uniforme. En caso contrario de que no sea ni uniforme y que haya burbujas, tenemos que desechar y volver a realizar la prueba. Después se le va a presionar en esta parte a analizar y posteriormente se va a imprimir, que es esta parte que tenemos aquí como un cartucho de impresora. Muy bien, y ahora tenemos el equipo Masha R4200. Este es un equipo totalmente automatizado que nos puede dar y realizar pruebas para hormonas tiroideas, cortisol, renina, prolactina, hormonas renales, etcétera. Este tipo de equipo nos va a identificar las muestras y dependiendo del tipo de muestra utilizada y de la determinación que queramos realizar, nos va a mostrar que si se va a llevar a cabo por IRMA o por RIA. Este tipo de este equipo también muestra la cantidad de reactivo, la cantidad de muestra, la concentración de calibradores, el tiempo de incubación, el tiempo de lavado y el isótopo radiactivo que se va a utilizar. Y para hacer una determinación de este equipo, se va a seleccionar la prueba para la muestra, se va a ingresar la muestra utilizando un código de barras para identificarla y de esta manera el equipo va a poder realizar un esquema de trabajo y nada más es dejarla que trabaje sola, ya tiene todo como se les había comentado anteriormente y una vez que termine de trabajar el equipo leerá las muestras utilizando el contador y después nos dará los datos recolectados. Ahora hablaremos sobre los radioisótopos. Los radioisótopos son átomos que se encuentran en un estado inestable debido a la alta concentración de energía que estos contienen. Estos radioisótopos van a tratar de recuperar su estabilidad emitiendo radiación. Entre los más usados en este tipo de técnicas se encuentra el carbono 14, el tritio y el yodo 125, aunque también se puede utilizar el cobalto 57 o el yodo 131. Las interferencias en este tipo de métodos son inusuales. Sin embargo, pueden llegar a pasar. Estas van a verse en forma de la presencia de anticuerpos endógenos contra el antígeno de interés. Anticuerpos heterofílicos que pueden formar falsos sándwiches, lo cual generaría un aumento en los antígenos a cuantificar, anticuerpos a cuantificar, y algo denominado el efecto gancho, que sucede inusualmente cuando se encuentran grandes cantidades de antígeno, los cuales van a saturar uno o ambos anticuerpos. El control de calidad se realiza usando un par de alícuotas de muestras previamente procesadas, por lo cual se va a tener la concentración conocida de estas. Se utiliza para verificar la veracidad de los resultados. El control de calidad se realiza para poder ver el método y los resultados. En el método vamos a examinar la máxima ligación, la precipitación inespecífica y la sensibilidad real del ensayo, mientras que los resultados vamos a observar su fiabilidad, su precisión, su exactitud y su reproducibilidad. Diferencias entre el RIA y el IRMA. Mientras el RIA se basa en la reacción entre un antígeno marcado con un isótopo radioactivo y su anticuerpo, el IRMA se va a basar en la misma reacción, pero esta vez el anticuerpo se encuentra marcado radioactivamente. El RIA, los resultados se van a expresar a través de la respuesta de la producción de una curva estándar. También vamos a tener cuantificación. La cuantifica las concentraciones. En el RIA se cuantifican concentraciones bajas y requiere 4 componentes y 5 procesos. Es decir, es un proceso un poco más complejo, mientras que el IRMA va a ser una técnica de tipo no competitivo. No determina las moléculas pequeñas, ya que no tiene una gran sensibilidad, y requiere 2 anticuerpos específicos, por lo que es algo un poco más rápido.
Ahora, vamos a hablar sobre la competitividad y la no competitividad. Lo competitivo hace referencia a cuando hay una mayor concentración de antígenos a cuantificar en la muestra, menor será la cantidad de radioactividad que se unirá a los anticuerpos. Por lo tanto, será menos la señal detectada. Por el otro lado, lo no competitivo hace referencia a que la radioactividad obtenida aumenta a medida que aumenta la concentración de antígenos en la muestra.